Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes, el lugar donde las historias más inquietantes y misteriosas toman vida. En el relato de hoy, una familia descubre huellas inexplicables en el techo, y lo que parecía un detalle curioso se convierte en una verdadera pesadilla. Comencemos. Relato de terror. Las huellas bajando por la pared me hicieron huir de casa. Siempre fui una persona escéptica. De esas que encuentran una explicación lógica para todo, ¿sabes? Ruido en la casa, es el viento. Algo se movió solo, fue el gato. Me llamo Lucas, y esta historia me ocurrió hace unos 6 años, en 2018. En ese entonces, tenía 32 años y estaba empezando a acomodar mi vida. Me acababa de casar con Carol y esperábamos a nuestra primera hija. Trabajaba como técnico de informática en una empresa pequeña, y aunque el dinero no sobraba, por fin sentía que estaba logrando algo. Cuando apareció la oportunidad de alquilar una casa grande por un precio casi increíble, no lo pensamos 2 veces. La casa quedaba en un pueblito del interior de Sao Paulo, de esos donde todo el mundo se conoce, y el alquiler era tan barato que hasta parecía una oferta irreal. Era una casa antigua, de un solo piso, con techos altos y ese olor a madera vieja, pero siempre me gustaron los lugares así. Parecía que tenían historia. Además, Carol y yo teníamos un plan. La casa era lo suficientemente grande como para reformarla poco a poco y darle a nuestra hija un lugar cómodo para crecer. Pero si hubiera sabido lo que iba a pasar allí, jamás habría firmado ese contrato. Al principio, todo parecía normal. La casa era vieja, sí, pero estaba en buenas condiciones. Unos crujidos en el suelo, algo de moho en las esquinas, pero nada que una buena limpieza no pudiera solucionar. Estábamos felices. Organizamos los muebles a nuestro gusto. Carol ya preparaba el cuarto del bebé y yo me sentía, por primera vez, como un adulto de verdad. Todo parecía estar saliendo bien. Pero 2 semanas después de mudarnos, algo raro empezó a suceder. La primera vez que lo noté fue un lunes por la mañana. El sol entraba por la ventana de la sala y, mientras tomaba un sorbo de café, miré hacia el techo. Al principio, pensé que mis ojos me estaban engañando. Justo en el centro del techo, había una mancha extraña. Era como si alguien hubiera pisado el techo con los pies llenos de barro. Tenía la forma perfecta de una huella. En ese momento me reí, algo confundido, y se lo mostré a Carol. Ella miró, se encogió de hombros y dijo que tal vez era una filtración o algo así. Y también lo pensé. No le dimos importancia. Carol se fue a trabajar y yo continué mi mañana como cualquier otro día. Pero al día siguiente, la cosa empeoró. El martes, cuando desperté, lo primero que hice fue mirar el techo de la sala. Creo que era una mezcla de curiosidad y esa sensación de que algo no encaja. Y ahí estaba. Pero ahora no era solo una huella. Eran varias. Una fila completa, que iba desde la sala hasta el pasillo, como si alguien hubiera caminado tranquilamente por el techo. Esas marcas eran tan nítidas que parecía que realmente alguien había caminado ahí con los pies sucios de barro. Era casi imposible de creer. Me quedé parado en el medio de la sala, mirando hacia arriba, tratando de encontrarle alguna explicación lógica. Debe ser algo del yeso, pensé. Pero eran huellas. No manchas, no moho. Huellas humanas. Y no sabía qué era más extraño, el hecho de que estuvieran allí o el hecho de que parecían nuevas. El resto del día pasó lento. En el trabajo no podía pensar en otra cosa. Regresé a casa por la noche. Para mi sorpresa, Carol ni había notado las nuevas huellas. Estaba cansada, se había quedado hasta tarde en el trabajo y preferí no decir nada. No quería preocuparla sin necesidad. Pero esa noche, todo cambió. Eran como las 3 de la mañana cuando desperté. Ni siquiera sé bien qué me despertó,
pero recuerdo que sentía una sensación rara en el pecho. Una especie de peso, como cuando despiertas de una pesadilla y no puedes recordar que soñaste. Me quedé acostado en la cama, inmóvil, escuchando el silencio de la casa. Y entonces lo oí. Fue un sonido tan leve que, al principio, pensé que lo estaba imaginando. Como un paso amortiguado. No en el suelo, sino encima. En el techo. Contuve la respiración, intentando escuchar mejor, y volvió a ocurrir. Pasos lentos, pesados, que iban de un lado a otro. Sonaban justo encima de nuestro cuarto. En ese momento, sentí el cuerpo helado. Me quedé acostado, inmóvil, mirando hacia arriba, como si pudiera ver algo a través del techo. No podía ser un ratón o un gato. Eran pasos humanos, y lo más extraño era que no se escuchaba el forro moverse. Era como si alguien estuviera caminando dentro del techo. Durante lo que pareció una eternidad, me quedé allí escuchando. El sonido iba y venía, como si alguien estuviera paseando por la casa, pero en el lugar equivocado. Casi como si estuviera al revés, en el techo. Cuando finalmente regresó el silencio, ya no pude volver a dormir. La última noche fue la peor. Mientras empacaba nuestras cosas, Carol me llamó desde la sala con voz temblorosa. Cuando entré, la vi señalando hacia arriba. Las huellas. Esta vez, bajaban por la pared. Como si algo estuviera descendiendo del techo hacia el suelo. En ese momento, no lo pensé dos veces. La tomé del brazo, salimos de la casa y esperamos afuera. Ni siquiera quería volver a entrar. A la mañana siguiente, entregué las llaves a la inmobiliaria y puse cualquier excusa sobre problemas estructurales. No quise entrar en detalles porque, para ser honesto, ni yo sabía qué había pasado allí. Nunca volví a pasar por esa calle. Un año después, me enteré de que otra familia había alquilado la casa y dicen que también se fueron poco tiempo después. No sé si es verdad, pero contaban que habían salido deprisa, dejando todo atrás. Hoy, siempre que alguien me cuenta una historia rara, los escucho con mucho más respeto. Porque yo sé lo que viví. Sé lo que vi en esa casa. Y hasta el día de hoy, cuando entro a algún lugar demasiado silencioso o miro el techo de una sala vieja, siento ese escalofrío recorrer mi espalda. A veces, aún sueño con eso. Y en mis sueños, las huellas siguen caminando, lentas, pesadas, siempre bajando por las paredes. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este escalofriante relato. Si te gustó la historia y quieres escuchar más relatos aterradores como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia y si alguna vez has vivido algo parecido. Nos vemos en el próximo cuento escalofriante y que duermas bien, si puedes.